A menudo solemos pensar que los avances tecnológicos se dan con una especie de cambios radicales, pokémonescos y totalmente novedosos que dejan al instante obsoletos todos los inventos anteriores. Por ejemplo, pensamos que los autos de vapor fueron reemplazados al instante por los autos de combustión interna y que estos, en cuestión de semanas, se verán reemplazados por la nueva tecnología eléctrica. En el caso similar, podemos situar a la máquina de vapor, en donde pensamos que ésta sustituyó de un plumazo a los molinos hidráulicos y de viento, y que luego estos fueron reemplazados en el instante en que se desarrolló el motor de combustión interna. Otra idea errada es el pensar que en la historia del desarrollo tecnológico y científico se dan saltos cuánticos con el aparecimiento de genios e innovadores que rompen con todo lo establecido anteriormente y que cambiaron el mundo de forma radical. Pues la historia de la tecnología es más bien como la evolución darwiniana, en donde se generan pequeños cambios adaptativos que se ven obligados a ponerse a prueba en el entorno de la época. Pruebas en formas de inversión, publicidad, contactos o estrategias empresariales. Hablando sobre la máquina de vapor, es difícil situar el inicio exacto de esta. Podemos colocar sus primeros vestigios en la máquina eolípila de Herón de Alejandría en el siglo I a.C., máquina que utiliza aire caliente en una cámara para hacer girar un cilindro a partir de dos tubos tangenciales. Pero hablando propiamente de la famosa máquina de vapor, es aquella acuñada a la invención de James Watt a partir de 1769. Watt obviamente no se sacó de cero el diseño, sino que fue una evolución importante de otras máquinas de la época. Incluso el propio Watt desarrolló varias versiones y mejoras de su diseño. La primera de este estilo fue la creada por Thomas Savery, que durante los primeros años del siglo XVIII utilizaba vapor de agua a alta presión y generando un vacío parcial para bombear agua a grandes edificios o ruedas hidráulicas. O la máquina de Thomas Newcomen, utilizando una innovación para el uso de la presión atmosférica mediante el uso de una caldera, la cual fue de inspiración para el propio Watt, cuando se le entregó una de estas máquinas para que la reparase, cuando éste trabajaba para la Universidad de Glasgow, donde se dio cuenta de que podía realizar unas modificaciones a esta para hacerla más eficiente. El nombre máquina de vapor nos puede llegar a confundir, ya que el movimiento mecánico que se genera no proviene directamente de inyectar simplemente vapor a una rueda o turbina como una especie de molino de aire caliente, sino que se produce con el principio del vacío. Se tiene un pistón dentro de un cilindro, el cual se llena con vapor de agua al calentarse para posteriormente vaciar la cámara condensando el agua, enfriando el vapor rápidamente. Esto genera una gran energía al devolver el pistón a su posición inicial, al generarse un vacío dentro de un cilindro o cámara. La máquina se fundamentó en los últimos descubrimientos científicos acerca de la presión atmosférica, aunque aún no se entendiera bien la naturaleza del calor y por lo tanto no se sabía bien los mecanismos de la transferencia de la energía. Sin embargo, Watt observó que la máquina de Newcomen tenía deficiencias al tener que enfriar el cilindro para que se condense el vapor entre cada movimiento del pistón. Para poder mantener el cilindro siempre caliente y mejorar el rendimiento, Watt ideó colocar un condensador separado a donde pasaba el vapor y se condensaba sin necesidad de enfriar el cilindro. La patente fue registrada en enero de 1769, aunque las dos primeras máquinas no entraron en funcionamiento hasta 1776, el mismo año de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y de la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith. La máquina de vapor se encuentra históricamente vinculada a la revolución industrial. A menudo incluso se hace un pobre reduccionismo al mencionar que la máquina de vapor y sus aplicaciones fueron de hecho los generadores de la revolución industrial. La verdad es que la revolución industrial estaba ya en pleno desarrollo antes de que se generalice el uso de la máquina de vapor, pero por supuesto que esta significó un gran impulsor del posterior desarrollo al generar un método de fuente de energía motriz mucho más potente y eficiente que la rueda hidráulica o el motor de viento que se utilizaban en la época. La época en la que se desarrolla esta máquina está marcada por tres grandes guerras y dos revoluciones, la americana iniciada en 1776 y la francesa en 1789. Son épocas de fuertes cambios ideológicos, políticos y económicos. Las nuevas ideas ilustradas y la inspiración de autores como Rousseau, Voltaire o Diderot
generaron, en primer lugar, la caída del antiguo régimen, dando paso al auge de una nueva clase burguesa dueña de fábricas y dispuesta a apostar por innovaciones para aumentar su capital. Y, en segundo lugar, una actitud liberal que fue la incubadora de ingenieros dispuestos a desarrollar nuevas ideas. Mientras tanto, en Gran Bretaña se daba un rápido desarrollo de las ciudades y de una industria textil y metalúrgica a toda marcha. Uno de los impulsores de las innovaciones que dio como resultado la aparición de la máquina de vapor fue el urgente problema que se planteaba para la extracción de agua en las minas, sobre todo en las de carbón, que en la época era el principal motor de la industria. Sin duda, Gran Bretaña fue en donde se dieron las grandes dimensiones durante el siglo XVIII y XIX. Uno de los factores más importantes fue la capacidad de Gran Bretaña para financiar la expansión comercial, tanto en sus colonias como en otras partes del mundo, ya que los bancos financiaban los distritos industriales y el comercio y exportación en ultramar. Otro de los factores también fueron la Guerra de los 7 Años y la Guerra de Independencia de Estados Unidos en esta época, que sirvió para el desarrollo de la industria del hierro y dando innovación por la guerra, que siempre ha sido un impulsor de tecnología, además de un sistema de patentes que buscaba incentivar los nuevos desarrollos. Ideas como las de Adam Smith y la doctrina de laissez-faire también incentivaron la innovación, aunque como se suele mencionar, con importantes costes en la calidad de vida de la clase obrera. Además del desplazo de los antiguos artesanos, como por ejemplo en el caso de las máquinas de hilar, que dejaron sin empleo a muchos y como consecuencia se dieron movimientos como el de los luditas. Watt, en sociedad con Boulton, construyeron en total unas 496 máquinas, de las cuales 164 sirvieron como bombas de agua, 24 utilizadas en altos hornos y las restantes para suministrar energía motriz a otras maquinarias. En 1800, cuando expiró la patente de Watt, este abandonó sus actividades y dejó el camino libre para nuevas innovaciones sobre su máquina. A partir de esto se empezaron a desarrollar nuevas configuraciones que buscaban la reducción del tamaño y el aumento de la potencia. Entre las nuevas ideas se encuentran las máquinas de expansión múltiple que utilizaban varios cilindros juntos, configuraciones verticales, configuraciones horizontales y varios cambios para mejorar la eficiencia de las distintas partes del modelo originario de Watt. Posteriormente se buscaron también formas de incorporarlo al transporte, en donde se necesitaban mejoras que vayan de la mano del gran desarrollo comercial. El primer caso de aplicación naval de gran tamaño fue el buque de vapor transatlántico Great Eastern. Además, se buscaron aplicaciones terrestres, dando como resultado el desarrollo de la locomotora, con desarrollos pioneros como el Rocket de Stephenson o la colosal de Gooch, construida en 1846, que fue una de las de mayor tamaño de su época. Los nuevos cambios a las máquinas de vapor buscaron perfeccionar el diseño y de buscar nuevas aplicaciones, entre las que se encontraban el de mover generadores eléctricos. En esta aplicación se empiezan a dar cambios ya significativos al desarrollar una nueva forma de energía motriz, la de las turbinas de vapor, que utilizaban ya principios muy distintos a los dejados por Watt. Dentro de las nuevas aplicaciones, la máquina de vapor sería reemplazada por la turbina de vapor, que utiliza vapor de flujo continuo para mover a la vez alcanzando velocidades más altas, o los posteriores motores de generación interna, que queman combustible líquido directamente dentro del motor, lo que permite una mayor eficiencia y un diseño más compacto. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la máquina de vapor fue clave dentro del desarrollo del mundo industrial. La potencia de las máquinas de vapor instaladas en el mundo pasó de 2 millones de caballos de fuerza en 1840 a 28 millones de caballos de fuerza en 1880. El uso y aplicaciones distintas de la máquina de vapor, como por ejemplo el del transporte, la volvieron clave durante la llamada Revolución Industrial. La innovación de Watt le dio un espacio primordial dentro de la historia de las máquinas. Sin embargo, cabe recordar que estos desarrollos se dieron paulatinamente, dentro no solo de un contexto tecnológico adecuado, sino a la par de los acontecimientos sociales, políticos y económicos del mundo de los siglos XVIII y XIX. Muchas gracias.